Apunté el cañón del revólver contra la sien de mi padre. El metal frío besando su piel arrugada como un beso traidor. Y sus ojos se abrieron en un terror puro que me hizo sentir vivo por primera vez en años. «Feliz Navidad, papá», susurré, mientras el dedo rozaba el gatillo. Pero no apreté, en cambio. Bajé el arma y saqué del bolsillo un recibo arrugado, la confirmación de que su hipoteca de 582.000 euros acababa de evaporarse, pagada por un fantasma. El jadeo. Incrédulo. Balbuceando hijo. ¿Por qué? Y yo respondí con una risa que sabía a sangre, porque tú me olvidaste esa Nochebuena. Y ahora yo te borro a ti de las deudas. Pero no del infierno que viene. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida se partió en dos la Nochebuena de 1995, cuando tenía 8 años. Madrid estaba envuelta en esa niebla fría que se cuela por las rendijas de los edificios del barrio de Chamberí, donde vivíamos en un piso de 3 habitaciones que olía a turrón y a humo de cigarrillos ducados. Papá, Antonio Ruiz, era un hombre de 50 tacos, con manos callosas de mecánico en el taller de Renfe, y mamá, Carmen, una costurera que pasaba las noches cosiendo trajes para la alta sociedad que ni siquiera nos miraba. Tenían 3 hijos, yo, el mediano, mi hermano mayor, Luis, de 16, un chaval flaco obsesionado con el fútbol del Real Madrid, y mi hermana pequeña, Marta, de 5, que aún chupaba el pulgar y creía en los Reyes Magos como en el Evangelio. Esa noche, la casa bullía de preparativos. El árbol de plástico parpadeaba con luces chinas baratas, y el Belén improvisado en la mesita del salón tenía un caganer catalán que papá había traído de un viaje a Barcelona, riéndose de que hasta la mierda celebra la Navidad. Yo estaba emocionado. Había escrito una carta a los Reyes pidiendo un balón de fútbol y un Walkman para escuchar las casetes de Hombres G que me prestaba mi amigo del colegio. Me vestí con mi mejor jersey, el de rayas rojas y verdes que mamá había tejido, y esperé junto a la ventana, mirando cómo la nieve artificial de la calle se derretía bajo las farolas. Pero ellos se fueron. Papá dijo que era una cena familiar en casa de los tíos. Solo un rato. Javierito, vuelve pronto. Besó mi frente, oliendo a colonia barata y anís, y mamá me arropó en el sofá con una manta raída. Duerme, mi amor, que mañana te despertamos con los regalos. Luis me revolvió el pelo, prometiendo traerme un trozo de roscón, y Marta me dio un abrazo pegajoso antes de que la cargaran en brazos. La puerta se cerró con un clic que resonó como un disparo en mi cabeza infantil, y el silencio cayó como una losa. Horas después, me desperté con el cuello dolorido y la casa vacía. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Lloré, primero en silencio, luego a gritos que rebotaban en las paredes desnudas. Nadie vino. Corrí a la cocina. Abrí la nevera, solo un trozo de queso mohoso y leche agria. Me acurruqué bajo la mesa, abrazando mis rodillas, imaginando que los Reyes me habían olvidado porque era malo. Al amanecer, la puerta se abrió. Entraron tambaleantes, riendo bajito, con olor a vino y a algo más acre, como sudor y secretos. Papá me encontró allí, hecho un ovillo, y su rostro se descompuso. Joder, Javier. Se nos olvidó. Esas palabras. Se nos olvidó. Como si yo fuera un calcetín perdido en la lavadora. No su hijo. Mamá lloró, abrazándome con fuerza, jurando que fue un error, que la tía Elena había servido demasiado licor y el tiempo voló. Luis murmuró una excusa sobre el tráfico, y Marta, aún somnolienta, me ofreció su muñeca sucia como consuelo. Pero papá se limitó a encender un cigarrillo y decir, bueno, ya está. Mañana es otro día. No hubo regalos esa Navidad. Solo promesas vacías y un silencio que se instaló en nuestra casa como un inquilino permanente.
Años después, entendí que no fue un olvido inocente. Papá tenía una aventura con la hermana de la tía Elena, una mujer casada llamada Rosa, que olía a perfume caro y a problemas. Esa noche, se habían escapado los cuatro: papá, mamá, Luis y hasta Marta a un piso franco en Lavapiés, donde bebían y follaban para olvidar las facturas que se acumulaban. Yo era el estorbo, el niño que no cabía en sus planes de evasión. Desde entonces, algo se rompió en mí. No era solo la soledad de esa noche, era la certeza de que en mi familia, el amor era condicional, como un préstamo con intereses usurarios. Crecí rápido. A los 12, ya trabajaba de repartidor de periódicos para comprar mis propios regalos. A los 16, dejé el instituto y me metí en un curso de programación en el INGM, porque los ordenadores no te traicionan como la gente. Madrid me masticó y escupió noches en garitos de Malasaña, fumando porros con punks que hablaban de anarquía, y días en oficinas cutres como becario. Pero yo era listo. Joder. Aprendí a codificar solo, a hackear sistemas básicos por diversión, a mover dinero en las sombras de Internet cuando el Bitcoin era un chiste. A los 25, monté mi primera startup, una app de microcréditos para inmigrantes, que vendía a un banco por 2 millones de euros. Dinero. Poder. La venganza empieza con un saldo positivo. Regresé a Chamberí en 2000 Queens, con 30 años y un ático en Salamanca que costaba más que todo lo que mis padres habían soñado. Ellos seguían en el mismo piso, ahora con goteras y paredes agrietadas. Papá se había jubilado con una pensión de mierda. Mamá cosía para jubilados como ella. Luis era un vendedor de coches usados con 2 divorcios a cuestas. Y Marta, la princesita, estudiaba magisterio a media jornada mientras salía con un tipo que vendía coca en discotecas. Me recibieron con abrazos falsos y preguntas sobre si estaba casado ya. Fingí. Cenamos turrón y compartí anécdotas de Nueva York, mentiras piadosas para no admitir que odiaba el vacío que ellos habían cavado en mí. Pero observaba. Siempre observaba. Papá tosía sangre por las noches. Un cáncer de pulmón que negaba porque los médicos son unos ladrones. Mamá ocultaba cartas de embargo bajo el colchón. La hipoteca de 1985. Renovada en 2008 durante la burbuja. Ahora era una soga de 582.000 euros que el banco apretaba cada mes. Su nos olvidó pagar el plazo de noviembre, confesó mamá una vez, con voz temblorosa. Y yo sonreí por dentro, el olvido. Ese viejo amigo de la familia. Empecé a planear. No era rabia ciega, era cirugía precisa. Contacté a un intermediario, un abogado corrupto llamado Gonzalo, que había estudiado conmigo en el INEM y ahora lavaba dinero para oligarcas rusos en Andorra. Javi, ¿qué coño quieres? ¿Matar a alguien? Le expliqué. Quería comprar la hipoteca. Anónimamente. A través de una sociedad offshore en las Islas Caimán. Pagué 600.000 euros al banco, un sobreprecio para que cerraran el pico. Ahora, la deuda era mía. Podía perdonarla, cobrarla, o usarla como arma. Elegí lo último. Las primeras semanas fueron un juego sutil. Les envié tarjetas anónimas, feliz Navidad anticipada. ¿Alguien te recuerda? Papá las rompió, murmurando sobre estafas. Luego, hackeé su correo fácil. Usaban Familia 123 como contraseña y planté pistas, correos falsos del banco prometiendo quitas. La tensión creció. Discutían por las noches. Yo lo sabía porque instalé micrófonos en el salón durante una visita sorpresa. Si no pagamos, nos echan a la calle, gritaba mamá. Papá respondía con silencio, fumando hasta que el humo nublaba todo. Mi primer golpe fue psicológico. Una mañana, recibieron una carta oficial, felicitaciones. Su hipoteca ha sido cancelada por error administrativo.
Favor de confirmar. Firmada por un departamento de errores ficticio. Papá corrió al banco, sudando, solo para que le dijeran que era un timo. ¿Alguien juega con nosotros?, rugió al volver. Yo estaba allí, fingiendo preocupación, ofreciendo un café. Quizás sea karma, papá. Por las noches que se os olvidaron cosas. El odio bullía en mí como el café en la cafetera. No era solo por esa Nochebuena, era por las palizas que papá me daba cuando bebía, por las mentiras de mamá que cubrían las infidelidades, por Luis que me robó mis ahorros para su primer coche, por Marta que me culpaba de ser un soso cuando era yo quien pagaba sus deudas de estudiante. Quería que sintieran el vacío, el terror de ser olvidado. Y lo harían. Paso a paso. Los meses siguientes fueron un tablero de ajedrez donde yo movía todas las piezas. Mi vida en el ático era un contraste brutal, reuniones en la Latina con inversores que me llamaban el joven Maides, cenas en el Diver XO donde el foie gras se derretía como mis inhibiciones, y noches solo, mirando el skyline de Madrid desde la terraza, con una botella de Rioja y recuerdos que quemaban. Gonzalo era mi alfil, Jave. Esto es riesgoso. Si el banco huele algo, te joden. Le pagaba bien. 50.000 al año más bonos. Y él me traía informes detallados. Sabía que papá había pedido un préstamo extra para el tratamiento de cáncer. Que mamá vendía joyas en el rastro. Que Luis debía 20.000 a usureros por su vicio al póker online. Decidí escalar. En octubre, justo antes de Todos los Santos, envié un sobre a su piso, fotos granuladas de esa Nochebuena del 95. No eran mías. Las había reconstruido con IA a partir de descripciones en diarios viejos y testimonios de vecinos. En ellas, se veía a la familia saliendo del portal, riendo, con Marta en brazos de papá. Mientras yo, un niño borroso en la ventana, los observaba. Adjunté una nota, Su os olvidó algo esa noche. ¿Recordáis? Papá llamó a la policía. Pero era inútil. Las fotos eran anónimas, enviadas desde una IP en Estonia. El pánico se instaló. Mamá empezó a tener ataques de ansiedad, comprando pastillas en farmacias sin receta. Luis me confrontó una noche en un bar de Moncloa. Javi, ¿sabes algo de esto? Papá está paranoico. Fingí sorpresa. Pedí otra caña. Hermano, la vida da vueltas raras. Tú no has olvidado nada. Él se removió, hablando de su ex mujer, de deudas, pero evitó mis ojos. Sabía que Luis había sido el instigador esa noche. Déjalo en casa. Es un muermo. Le había dicho a papá para poder emborracharse sin testigos. Mi toantín era meticulosa. Usé mi app de microcréditos para rastrear sus movimientos. Marta había pedido un préstamo de 5.000 para estudios, que gastó en un viaje a Ibiza con su novio camello. La llamé, fingiendo preocupación, hermana. ¿Necesitas ayuda? Ella sollozó al teléfono, confesando todo menos la verdad. Eres el único que nos queda, Javi. Mentira. Yo era el verdugo disfrazado de Salvador. El clímax de esa fase llegó en diciembre. Navidades otra vez. Organicé una cena familiar en mi ático, con catering de un chef de estrella Michelin, jamón ibérico, gambas al ajillo, y un postre de tarta de Santiago que mamá adoraba. Vinieron todos, vestidos con lo mejor que tenían, papá con su chaqueta raída, mamá con un collar falso de perlas. Brindamos. Hablamos de trivialidades, el frío, el Madrid que perdía partidos, pero el aire estaba cargado, como antes de una tormenta en la sierra de Guadarrama. Después del café, saqué el revólver. No era real, una réplica de Airsoft que compré en una tienda de coleccionistas en Gran Vía, pero pesaba lo suficiente para el teatro. Lo puse sobre la mesa, junto al recibo de la hipoteca. Mirad esto, dije, voz calmada como un cirujano.
Papá palideció. Mamá ahogó un grito. Luis se levantó de un salto. Javi. ¿Qué coño? Empecé a hablar. Les conté todo, el hackeo, las fotos, la compra de la deuda. Esa Nochebuena no fue un olvido. Fue una elección. Me dejasteis solo para vuestros pecados. Y ahora yo os libero. Pero a mi precio. Lloraron. Papá se arrodilló, balbuceando disculpas, hijo. Era joven. Estúpido. El alcohol. Rosa. Perdóname. Mamá se aferró a mi brazo, sollozando, eres nuestro sangre. Pero yo sentía solo asco. Les mostré el recibo pagado. 582.000 euros evaporados. Ya no debéis nada al banco. Pero me debéis a mí. Les di condiciones, confesar todo en una carta, quemar las mentiras. Os revelaría sus trapos sucios, la aventura de papá, las deudas de Luis, el robo de Marta a la caja de la abuela, a la familia entera, al barrio, al mundo. Se fueron destrozados, prometiendo obedecer. Esa noche, solo, bebí hasta el amanecer, el revólver en la mano. No era suficiente. La venganza verdadera no perdona, transforma. Enero trajo la nieve a Madrid, cubriendo las aceras de Gran Vía con un manto blanco que ensuciaba rápido, como mis intenciones. Gonzalo me llamó desde Andorra, Javi. El banco pregunta. Dicen que la transacción fue anómala. ¿Quieres que los calle? Le dije que sí, con un sobre de 10.000 para un contable complaciente. Mientras, mi familia se desmoronaba bajo el peso de mis cadenas invisibles. Recibí la carta una semana después, páginas garabateadas con la letra temblorosa de mamá, confesando la aventura de papá, como Luis me había olvidado adrede para ligar con una vecina, como Marta ni se enteró porque era una cría egoísta. Papá firmó al final, perdóname, hijo. Fui un cobarde. La quemé en la chimenea de mi ático, viendo cómo las llamas devoraban las palabras como yo quería devorarlos a ellos. Pero el odio no se apaga con papel, crece. Se enraiza como la hiedra en las fachadas barrocas de la Plaza Mayor. Empecé la segunda fase, la ruina social. Usé mis contactos en redes o perfiles falsos en Twitter y Facebook, bots que amplificaban rumores para sembrar dudas. Escuché que los Ruiz de Chamberí deben fortunas. ¿Cáncer o estafa? Los vecinos murmuraban en el supermercado. Las tías llamaban preguntando. Mamá dejó de salir, agorafóbica, papá tosía más, negándose a la quimio porque no merecemos lujos. Luis fue el primero en quebrarse. Vino a verme una tarde de lluvia, empapado como un perro callejero, oliendo cerveza y desesperación. Javi, por Dios, para esto. El taller donde vendo coches me despidió por rumores. Mi mujer se llevó a los niños. Se arrodilló en mi salón minimalista, con vistas a la Castellana, y lloró como no lo había visto desde que era crío. Le ofrecí un trago de whisky japonés, caro como su alma. Hermano, ¿recuerdas cuando me robaste los 500 euros de mi primer curro? Para tu emergencia. Pues ahora, paga. Le di una opción, confesar en público, en la cena de familia de los tíos, o yo filtraría sus deudas a los usureros. Eligió confesar. 2 días después, en la casa de la tía Elena irónico. No, Luis se levantó tambaleante y soltó, fui un hijo de puta. Robé a Javi. Os mentí a todos. Silencio. Luego, gritos. La familia se partió como un plato de loza. Marta fue más sutil. Me llamó desde un café en Malasaña. Voz de niña perdida, Javi. Necesito hablar. La encontré allí, con su pelo teñido de rubio platino y un tatuaje nuevo en la muñeca que decía libre. Pidió perdón por todo, por culparme de la soledad familiar, por usar mi dinero sin preguntar. Eras el fuerte. Y yo. Yo era una mierda. Le creí a medias. Las mujeres como ella,
Criadas en mentiras. Saben actuar. Pero le tendí la trampa, ayúdame a cuidar de ellos. Sé mi espía. Aceptó, sin saber que la usaría para profundizar las grietas. Le pedí que grabara conversaciones, que plantara dudas en mamá sobre la fidelidad pasada de papá. Pronto, la casa era un campo minado de reproches. Yo, meanwhile, florecía en la oscuridad. Mi startup creció, invertí en cripto, gané millones en el boom de 2021. Fui a fiestas en Ibiza, follé con modelos que no sabían mi nombre, pero nada llenaba el hueco. Soñaba con esa Nochebuena, yo bajo la mesa. El reloj tic-tac. El mundo fuera celebrando sin mí. Despertaba sudando. Con el revólver la hora 1 de verdad. Registrado legalmente en la mesita. Gonzalo me advirtió, esto te está comiendo, Javi. La venganza es un boomerang. Le colgué. El conflicto escaló en primavera. Papá empeoró, el cáncer se extendió al hígado. Mamá me suplicó, hijo, paga el tratamiento. Por piedad. Le di 50.000, anónimamente a través de una fundación falsa, pero con una nota de un hijo olvidado. Lo supo. En el hospital La Paz, con tubos en los brazos. Me miró con ojos hundidos, eres un demonio, Javier. Pero gracias. Odio y gratitud. Un cóctel letal. Luis. Meanwhile, cayó en las drogas. Lo vi en un after de Chueca. Demacrado. Pidiendo caballo a un marroquí. Lo grabé. Lo usé para chantajearlo más, confiesa a tu ex. O esto sale en TikTok. La sociedad nos juzgaba ya. En el barrio. Me veían como el hijo pródigo. Pero susurraban sobre el dinero sucio. Un artículo en El País mencionó deudas familiares en Chamberí. Anónimo pero mío. La ley acechaba, Hacienda investigaba mis offshores por un soplo Gonzalo. El cabrón. O alguien más. Pero yo controlaba. O eso creía. Una noche de mayo. En una verbena en el Retiro. Confronté a Marta. Bailábamos flamenco falso con turistas. Y ella susurró, Javi, esto nos está matando. Para. La besé en la mejilla. Como un hermano. Y dije, pronto. Hermanita. Pronto. Pero en sus ojos vi algo nuevo, cálculo. ¿Me traicionaría? El verano de 2022 fue un horno en Madrid. El asfalto de sol burbujeando como mi furia contenida. Papá salió del hospital en julio. Un esqueleto con piel. Pero vivo gracias a mi generosidad. Volvió al piso, donde mamá lo cuidaba como a un niño, cambiando pañales y administrando morfina. Yo visitaba semanalmente, trayendo frutas de El Corte Inglés y cuentos de mi éxito. Les mentía sobre viajes a Barcelona, sobre una novia inventada llamada Laura. En realidad, pasaba horas en mi oficina de Azca, codificando virus que rastreaban sus vidas, apps en sus móviles que leían mensajes, cámaras ocultas en regalos inocentes. Gonzalo se volvió esencial. Javi, hay un problema. Tu hermana Marta habló con un periodista de El Mundo, preguntando sobre ti. Fruncí el ceño. ¿Traición? La llamé esa noche, hermanita, charlando con la prensa. Negó. Voz trémula. No, solo curiosidad. Mentía. Empecé a vigilarla, salidas con un tipo nuevo, un periodista freelance llamado Diego, que olía a ambición y a scoops baratos. Planeé contraatacar, filtré a Diego un tip anónimo sobre las deudas de Luis, con fotos de su dile. El artículo salió, hermano de empresario en espiral de drogas. Luis me odió más. Pero mamá lo defendió, es tu sangre. Javier, ¿qué te pasa? El honor familiar se desintegraba. La tía Elena organizó una reunión en su chalet de La Moraleja, para unirnos. Fuimos todos, primos, tíos, hasta abuelos lejanos. Cenamos paella valenciana bajo pérgolas de jazmín, pero el aire apestaba a rencor. Papá, en silla de ruedas, alzó la voz, Javier pagó nuestra hipoteca.
Es un santo. Silencio. Luego, Luis explotó. Un santo que nos tortura. Confesó mis pecados como un inquisidor. Gritos. Platos volaron. Marta me miró con ojos de serpiente. Tú lo empezaste, Javi. Con esa noche del 95. Revelé más, la aventura de papá con Rosa. Aún viva en un asilo de Toledo. La familia se partió. Tíos se fueron ofendidos. Primos bloquearon números. La ley entró en escena en agosto. Un inspector de Hacienda, un tipo seco llamado Morales, me citó en su oficina de nuevos ministerios. Señor Ruiz, sus offshores. Hay irregularidades. Pagó una hipoteca familiar con fondos no declarados. Sonreí, todo legal. Inspector. Pregunte al banco. Pero sudaba. Gonzalo había jodido algo, un rastro de lavado. Invertí en abogados top. De Garrigues. 200.000 volando. Mientras, mi venganza personal ardía, envié a papá un vídeo de Epfaque de él mismo. Follando con Rosa en 1995. Encontrado en un viejo VHS. Lo vio solo. Y esa noche intentó suicidarse con pastillas. Mamá me llamó histérica, lo has matado. Monstruo. Desesperación. La mía crecía paralela. En una noche de calor sofocante, en mi ático, me masturbé pensando en su dolor, pero el orgasmo fue vacío. Llamé a una terapeuta, una argentina en Malasaña llamada Sofía, que escuchaba sin juzgar. Javier, esto es trauma. No venganza. Le colgué. Emociones crudas, pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden 9 cuando veía sus fotos. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG al espejo. Toantin en cada clic. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN fugaz al amanecer. Marta fue el catalizador. En septiembre. Me confrontó en un parque del Casa de Campo. Bajo olmos centenarios. Diego sabe todo. Publicará El Vengador de Chamberí. Amenacé, dile que pare. O revelo tu aborto. El del novio camello. Palideció. Eres peor que papá. Se fue. Pero no antes de abofetearme. La mejilla ardió. Como un despertar. Luis. En espiral. Robó mi coche de una Udeia 8 para venderlo. Lo pillaron en la M30. Drogado. Lo visité en la comisaría de Puente de Vallecas. Hermano. Valió la pena. Sollozó, perdóname. Como en el 95. Lo saqué bajo fianza. Queens 1.000 euros. Pero planté la semilla. Confiesa a la familia que me abandonasteis adrede. El clímax se cernía. Papá. En cama. Me pidió veredicto, hijo. Acaba con esto. Mátame o sálvanos. Le di morfina extra. Susurrando, pronto. Octubre trajo vientos del norte, azotando las hojas de los plátanos en la Gran Vía como mis pensamientos revueltos. Mi imperio digital tambaleaba, inversores huían por los rumores de Hacienda. La app de microcréditos bajo auditoría. Morales me presionaba, señor Ruiz. Colabore o LEC en 20 años. Gonzalo desapareció a Andorra, llevándose 100.000 y dejando un mensaje, lo siento, Javi. Demasiado calor. Traición. Como la de mi familia. En casa, el caos reinaba. Mamá enloqueció, vendió el piso ahora libre de hipoteca, gracias a mí, por 300.000. Pero el dinero se evaporó en tratamientos y deudas de Luis. Se mudaron a un apartamento cutre en Carabanchel. Paredes finas y vecinos ruidosos. Papá, postrado, deliraba sobre esa Nochebuena, Javierito solo. Mi culpa. Lo visitaba, fingiendo piedad, pero inyectaba veneno verbal, papá. ¿Por qué Rosa? Mamá lo sabía. Él gemía. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN royéndole las entrañas. Marta y Diego tramaban. Intercept sus mails, planeaban un podcast. Sombras familiares. Exponiendo mi venganza patológica.
La llamé para. O te hundo. Ella rió. Voz acerada, ya es tarde. Hermano. El mundo sabrá quién eres. Rabia pura. A que el servidor de Diego. Borré archivos. Planté malware que lo acusaba de plagio. Pero el daño estaba hecho. Un se salió en YouTube, la Navidad que destruyó una familia. Luis. En rehabilitación forzada en un centro de Alcalá de Henares. Me escribió, Javi. Ven. Necesito confesar. Fui. En una sala gris con olor a desinfectante. Me abrazó, fui yo quien convencí a papá de dejarte. Quería follar con la hija de Rosa. Una cría de 17. Tú eras el coartada perfecta. Lágrimas. Perdóname. Lo grabé todo. Oculto en mi reloj. Ahora tenía munición, incesto implícito. Abuso. Pero sentí náuseas. ¿Era esto justicia? La sociedad se volvía contra mí. Amigos de Malasaña me evitaban. Inversores cancelaban. Solo Sofía, la terapeuta, quedaba, Javier. Deitant. El ciclo se rompe con perdón. Le grité, el perdón es para débiles. Colgué, pero sus palabras picaban. El CA otra O estalló en noviembre. Día de difuntos. Organicé una reunión final en el ático, todos. Más la familia extendida. Cocina catalana. Vino de Priorat. Pero tensión como cable vivo. Papá en ambulancia privada. Tubos y todo. Brindamos. Falsos. Luego. Proyecté el vídeo, confesiones. Fotos. El de Faque. Gritos. Mamá se desmayó. Luis cargó contra mí puñetazos. Sangre en la alfombra persa. Asesino. Lo tiré al suelo. Revólver en mano del real esta vez. Basta. Esta es mi justicia. Apunté a papá. Como en mi fantasía inicial. Dijiste que se os olvidó. Pero fue elección. Él susurró, sí, hijo. Elegimos mal. Lágrimas mías. Primera vez. Bajé el arma. La hipoteca está pagada. Dejadme en paz. Se fueron. Destrozados. Pensé que acababa. Pero el twist vino esa noche. Sofía llamó, Javier. Investigué. No fuiste olvidado por accidente. Papá te dejó porque yo era su hija. Rosa y él. En el 87. Tú eres mi medio hermano. Pero él te protegió de la verdad. ¿Qué, Sofía? ¿Mi terapeuta? No. Espera, el archivo adjunto era un ADN de un test que hice meses atrás. Ignorado. Papá había pagado la hipoteca original con dinero de Rosa. No mío. Yo no era el vengador. Era el idiota. El verdadero traidor era el secreto, yo. Hijo de la amante. Mundo invertido. Corrí al hospital. Papá agonizaba. Hijo. Sofía es. Mentira. Ella miente. Demasiado tarde. Murió al amanecer. Ojos abiertos en acusación. Diciembre de 2022. Madrid bajo niebla navideña. Luces en Puerta del Sol parpadeando como mis ilusiones rotas. El twist me destrozó, investigué. Sofía no era terapeuta, era periodista bajo pseudónimo, aliada de Diego y Marta. Habían orquestado todo, el falso, las filtraciones, para destruirme. Marta, mi propia sangre, me había vendido por un scoop. Traición al cuadrado, murmuré, solo en el ático vacío. Jasien decayó, arresto domiciliario. 5 millones embargados. Luis. Libre bajo palabra. Me visitó, Javi. Fuimos monstruos todos. Lo perdoné. En silencio. Mamá. En un geriátrico pagado con mis restos. Me envió una carta, hijo. El olvido fue nuestro pecado. Perdóname. Quemé todo. La venganza final, no balas, sino verdad. Publiqué mi confesión en un blog anónimo, la historia completa, con pruebas. La Navidad olvidada, como una familia se devora a sí misma. Viral.
Diego y Sofía expuestos como farsantes. Marta perdió el trabajo. Huyó a Valencia. Luis se rehabilitó. Encontró paz en un taller de carpintería. Yo, en juicio, declaré todo. Morales, el inspector, me miró con piedad, señor Ruiz. No era venganza, era dolor. Condena leve, 2 años con libertad condicional. Terapia obligatoria. En la cárcel de Soto del Real. Escribí esto. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me invade ahora. Olas de arrepentimiento por las vidas rotas. Pero en las noches, aún oigo el tic-tac del reloj de 1995. La deuda no era de 582.000 euros, era de almas. La pagué. Y pagué caro. Madrid sigue. Indiferente. Con sus navidades falsas. Yo, Javier Ruiz. Olvidado pero no olvidado. Camino hacia una redención incierta. ¿Perdón? Tal vez. O solo supervivencia. Fin.